Entonces estábamos justamente en esta imagen donde estamos con el segundo músculo masticador, el macetero, porción superficial, porción profunda, la inserción, recordemos el tercio anterior del arco cigomático, el ángulo de la mandíbula y la tuberosidad maceterina, el arco cigomático, la profunda estoy hablando ahora, el sistema discocapsular, la fascia temporal y la rama mandibular. ¿Está bien? Ahí es donde se inserta tanto la superficial como profunda. Nervio maceterino es el nervio, que es rama del mandibular, que va a dar inervación, bien digo. Y recuerden que por la disposición de estas fibras musculares va a permitir el cierre de la boca, es el principal músculo masticador, el más fuerte, recuerden, regula la potencia de la mordida, y junto con los músculos pterygoideo medial y temporal, también participan estos dos, que lo vamos a ver, ya temporal lo vimos, juntamente están regulando la potencia de esa mordida. Bien, y acá les pongo mostrar un grafiquito donde tenemos la porción superficial y la porción profunda. Bien, sigamos y vamos justamente al músculo pterygoideo medial. Este es el pterygoideo medial y este es el lateral, que tiene dos porciones. El medial, fíjense que se va a insertar en la fosa pterygoidea. Recuerden que la fosa está constituida por estaría en el fondo, la fosa se forma por el ala externa y el ala interna, y en el fondo es donde nosotros vamos a ver la inserción de este músculo, que es el pterygoideo medial. Desde esta fosa va la tuberosidad del maxilar, o sea, tuberosidad pterygoidea también, y la cara medial del ángulo de la mandíbula, o sea, va aquí. Desde aquí hasta aquí. Entonces, y también va como nervio, ¿con quién lo va a inervar? El mandibular, nervio mandibular. Es sinergista con los músculos temporales y macetero, o sea, colabora con el temporal y el macetero para realizar la mordida. Bien. Acá tenemos justamente la disposición que adopta. Bien, este es el medial. Ahora vamos al lateral. El lateral, como dijimos, son estos y está dividido en dos. El pterygoideo lateral, cabeza superior y cabeza inferior. Bien, la cabeza, el gráfico que nos muestra la cabeza superior es esta y este es el inferior. Está inervado por el nervio mandibular. La cara lateral, o sea, cómo son las inserciones de esta pterygoideo lateral, va desde la cara lateral, justamente, cara lateral de la lámina lateral, o sea, vieron que acá tenemos lámina lateral y lámina medial, que formaban la fosa. Bueno, la lámina lateral, justamente en la cara lateral, la parte de afuera, de la apófisis pterygoidea, la cara inferior del ala mayor del efenoide, dos cabezas en el sistema disco-oclusal, o sea, las dos van a insertarse en este sistema disco-oclusal. Bien. Y en la fosa pterygoidea también. Muy bien. La cabeza superior es superficie inferior del ala mayor del efenoide, cara frontal del sistema disco-oclusal, hueso medial de la fosa pterygoidea, y la cabeza inferior, justamente, la lámina lateral de la apófisis pterygoidea, fosa pterygoidea. Bien. Esas son las inserciones que tienen estos dos músculos. Bien. La cabeza superior, esta de acá, justamente determina la velocidad de del retroposicionamiento del sistema disco-oclusal, o sea, participa en esta parte. Y la contracción de la cabeza inferior colabora en la apertura de la boca, por la disposición que tienen las fibras, es eso. Bien, acá se ven muy bien, pterygoideo, diríamos, lateral, y pterygoideo interno. Acá resecamos el temporal y hicimos una apertura en la mandíbula, en la rama horizontal, vertical, para poder ver los dos músculos pterygoides. ¿Se entendió o no? Sí.
Perfecto. Sí. Entonces, los músculos de la masticación, los músculos principales, van a estar irrigados. Todos van a estar irrigados por ramas de la maxilar interna. Ese es el primer concepto que nos tiene que quedar grabado en la mente. Si vamos al músculo temporal, por la arteria temporal profunda, que es rama de la arteria maxilar interna. ¿Está bien? Si vamos al músculo macetero, tiene dos ramas, una superficial y una profunda. La rama superficial es rama de la arteria facial y transversa. ¿Estamos de acuerdo? Y la rama profunda es rama de la arteria temporomaceterina y de la rama, que es rama justamente de la arteria maxilar interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. O sea que hasta acá, bueno, ahora vamos a concluir una cosa. El músculo pterigoideo interno está dada la irrigación por las pterigoideas, que son ramas de la arteria maxilar interna. Y el músculo pterigoideo lateral por las arterias interpterigoideas, que son ramas de la maxilar interna. O sea, todos los músculos están irrigados por ramas de la maxilar interna, excepto el músculo macetero, su rama superficial, que es rama de la facial y de la transversa. ¿Estamos de acuerdo? Que estas son ramas de la carótida externa. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no, como una generalización, podemos decir que son ramas y que van a adaptar el nombre del músculo. Si ustedes se prestan atención, todas son ramas de la maxilar interna. El músculo temporal, maxilar interna, a través de la temporal profunda. Bien. El músculo macetero, la rama profunda, es rama de la maxilar interna a través de la temporomaceterina. El músculo pterigoideo interno es de la maxilar interna a través de la rama pterigoide. El pterigoideo externo es de la maxilar interna a través de la arteria interpterigoide. ¿Queda claro cómo podemos estudiarlo sencillamente, entre comillas, a los temas estos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, otra de las cosas que sí tienen que saber, tanto para rendir como para la vida profesional, es cómo está dividido en estos 9 cuadrantes el abdomen. ¿Estamos de acuerdo? Porque te va a decir un colega o el paciente, tengo un dolor, el paciente por ahí no, pero el colega te va a decir, el colega médico, el colega licenciado en nutrición, el kinesio, el licenciado en enfermería, cualquiera de los colegas que interactúen con nosotros, te va a decir, este paciente tiene un dolor en el hipocondrio derecho, por ejemplo. Entonces vos en tu mente ya de anatomía tenés que saber que en el hipocondrio derecho podemos encontrar el hígado, la vesícula biliar. Entonces este paciente, y lo dije al propósito, decir hipocondrio derecho, ¿por qué? Porque tenemos la vesícula biliar. Y el paciente se presenta con vómitos, los vómitos se clasifican en alimenticios, biliosos, porráceos, bueno, etcétera, 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 pero el que a vos te da la idea es que tiene picación en todo el cuerpo, tiene dolor hipocondrio derecho, que tuvo vómitos del tipo biliosos, entonces vos estás pensando en algo en la vesícula biliar. ¿Estamos de acuerdo? Y la dieta para un paciente que tiene vómitos biliosos, que posiblemente, y que después lo confirma el médico ecografista, tiene litiasis vesicular, y que por ahí tuvo un episodio de una migración de un cálculo al conducto biliar, obstruyó y que después se eliminó, pero le tenés que dar una dieta. Dieta no significa para bajar de peso, dieta significa darle ciertos alimentos para poder que el paciente pueda justamente alimentarse, ¿no? Tanto sea en la normalidad, que no tenga ninguna patología, o en este caso que estoy planteando, una patología de tipo biliar, diríamos. ¿Bien? Después, así con todos, las regiones, no quiero, diríamos, aturdirlos, pero
dividido externamente el abdomen. Bueno, está dividido por dos líneas, que la superior pasa por acá, la inferior pasa por el otro lado, y listo. Bien, y se divide en 9 cuadrantes, llamado hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo, región fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto hay que conocerlo para la clínica también, no solamente para rendir el examen. ¿Bien? ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber qué órganos se encuentran en ese sector. Entonces, si hay un dolor, si bien hay dolores referidos, que pueden venir de otro lado, pero también hay dolores o tumoraciones, etcétera, etcétera, que están manifestándose en el lugar, y pienso que abajo de ese lugar hay un órgano y puede ser de ese órgano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con este tema terminamos teóricamente, que sería, terminamos por hoy, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo rápido, y solamente vamos a recordar, dentro de pared del abdomen, bueno, hay una cosa que no les dije. Pared del abdomen hay que saber las paredes, cómo están constituidas, dónde se insertan aproximadamente los músculos, y hay una región anatomotopográfica que es importante, que es el trayecto inguinal o conducto inguinal. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. Bueno, yo les había dado toda una explicación, creo que hicimos un práctico solamente de esto, si no me equivoco. Solamente vamos a repasar los límites para que se queden claros. Recuerden que el trayecto inguinal, el conducto inguinal, lo vamos a analizar como si fuese un caño que comunica el abdomen con lo que sería, en el caso del hombre, con las bolsas escrotales, en el caso de la mujer, con lo que sería monte de Venus y labio mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y que lo vamos a asemejar como si fuese un caño que lo aplasto. Entonces queda un caño como si fuese un caño rectangular, si querés decirle, con un extremo interno, un extremo externo, un borde superior, un borde inferior, una cara anterior, una cara posterior. Entonces, vamos con el más fácil. Y recordando cómo está constituida la pared abdominal, sabemos que tenemos una cara anterior que está dada de este trayecto inguinal, me refiero, ¿no? A poner luz en el músculo oblicuo externo, que es del abdomen. Estamos acá, fíjense. Y el músculo oblicuo interno del abdomen en el tercio lateral de la pared anterior. ¿Está bien? Acuérdense que este es el trayecto inguinal. Está todo como abierto para que se vean los distintos planos. ¿Bien? El orificio superficial, recuerden que es el que es medial, mientras que el orificio profundo es el que es lateral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta, por si hay algún choice, los límites de este trayecto inguinal. Después tenemos una pared posterior de ese caño aplastado que les decía, que está dada justamente por la fascia transversalis, el ligamento interfoveal, lo habíamos mencionado, que es este de acá. La fascia transversalis, lo habíamos dicho, que es esto que estamos viendo acá, el ligamento interfoveal. Y la hoz inguinal, que es esto que estamos viendo acá. Esto es una vista interna, ¿se acuerdan? Yo lo estoy viendo de interno, entonces este orificio es el orificio lateral, porque esto es lateral, o profundo. El ligamento interfoveal, recuerden que es el engrosamiento de la fascia transversalis medial al anillo inguinal profundo. Esto que vemos acá. Perdón, acá. Este es este es el orificio. El anillo inguinal profundo es este. Estos son los vasos ilíacos externos. Arteria y vena, que después que pasa por el ligamento de Falopio, van a llamarse femoral común, ¿te acordás? Este es el coso. Entonces, este es el orificio inguinal profundo, o externo. Entonces, ¿cómo está limitada la pared posterior, todo esto del trayecto inguinal? Habíamos dicho, por la fascia transversalis, el ligamento interfovear, que es justamente el engrosamiento de la fascia transversalis, medial, porque esto es medial al orificio inguinal profundo, y la hoz inguinal, en el extremo medial de la pared posterior, lo encontramos, medial, porque esto es medial, dependencia de la paneurosis del músculo transverso del abdomen,
en ocasiones se forma el tendón conjunto. ¿Está bien? Eso sería nuestro límite o nuestra pared posterior. Nuestra pared superior, recuerden que está dada por justamente las fibras arqueadas del borde inferior del músculo oblicuo interno del abdomen. Bien, acá estaríamos, esto es todo el trayecto inguinal. Estamos en este borde. Y las fibras arqueadas del borde inferior del músculo transverso del abdomen. Recuerden que esto es de superficial a profundo, tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, tenemos la aponeurosis, bien, tenemos los músculos anchos, bien, la fascia transversalis, lo que dijimos con pared posterior es esto que estamos viendo acá, bien, pero ahora estábamos justamente con las fibras, con lo que es el borde superior, que está constituido por las fibras arqueadas del borde inferior del músculo oblicuo, y las fibras arqueadas del borde inferior del músculo transverso del abdomen. ¿Está bien? Acá tenemos el oblicuo, y acá tenemos justamente el transverso. O sea, son las fibras que van a ir recorriendo. Acá lo vemos como disecado, o sea, sin las fascias. Pero acá es lo que tapiza, entonces me forma el límite justamente del borde superior. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Repasamos eso o no? Sí, sí. Perfecto. Vamos al borde inferior. El borde inferior, justamente, está dado por el ligamento inguinal, que es este que vemos acá. Este que se ve aquí. Que recuerdan que cuando se van a insertar los músculos anchos hacen como una lazada, y esa lazada hacen como un engrosamiento, y eso es lo que nos va a formar el ligamento inguinal, la arcada de Falopio, tiene distintos nombres, ¿se acuerdan? Y que justamente, como dice el ligamento inguinal, es dependencia de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen cuando hace la lazada. Es como que llega acá, hace como vuelve sobre sí mismo y va formando un engrosamiento, que eso va a ser el ligamento inguinal. Pero también vamos a ver que tenemos lo que es el tracto iliopubiano, que en este corte se ve muy bien, que lo habíamos usado para ver el límite superior, ahora estamos viendo el límite inferior. Fíjate cómo hace la lazada y forma lo que es justamente el ligamento, esto acá el ligamento inguinal. Y hacia atrás vemos cómo se observa justamente el tracto iliopubiano, que es el engrosamiento de la fascia transversalis en la unión con el borde posterior del ligamento inguinal. O sea, acá la fascia transversalis acá se junta con la lazada que forma el ligamento inguinal, y este engrosamiento de estas dos estructuras, a eso lo vamos a llamar tracto iliopubiano. Y es el otro constituyente de nuestro límite inferior de nuestro trayecto inguinal. Entonces ya vimos el posterior, vimos el superior, vimos el anterior en primera instancia y vimos el inferior. O sea que nos estaría faltando solamente lo que son los anillos inguinales, el superficial y el profundo. Recuerden que el superficial es medial, o interno, como lo llaman, y el profundo es externo o lateral. Vamos con el anillo inguinal superficial, que es este que vemos acá. ¿Sí? Entendido que esto es externo, esto es interno, esto es superior y esto es inferior. Acá está la raíz del miembro inferior derecho. Esta es la arcada de Falopio, el ligamento inguinal. Entonces nosotros estamos parados acá. Y recuerden que acá, por eso había hecho este gráfico yo, tenemos cuando se está insertando el oblicuo externo, hace como una delaminación en su inserción, que a esto lo llamamos justamente el pilar lateral, porque está más externo, por eso se llama lateral. Que es dependencia de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Pero también hace un pilar medial, porque el anillo inguinal, el orificio superficial, está acá. Esta inserción más hacia medial lo llamamos pilar medial, que es dependencia de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Pero también hace como unas fibras, cuando se está insertando, como una retoma de esas fibras, y a estas las llamamos justamente fibras intercrurales, porque van entre una crura y la otra crura, bien, entre un pilar y el otro, quiero decir, que son fibras falciformes entre los pilares.
Acá ya entonces yo tengo el límite externo, el límite interno, el límite, si querés, superior de este anillo, y cuando se inserta justamente el músculo oblicuo externo contralateral, emite algunas fibras que cruzan y me van a cerrar este anillo. A esas fibras las llamo ligamento reflejo, que son dependencia de inserción del ligamento inguinal. ¿Está bien? Básicamente el reflejo. Pero son dependencias del oblicuo, no del músculo oblicuo externo homolateral de nuestro orificio inguinal, sino del contralateral, del otro lado. ¿Bien? Y ahí estamos circunscribiendo nuestro orificio inguinal superficial. ¿Se entendió? ¿Repasamos eso o no? ¿Se acordaban? Sí, ¿Más o menos? sí, sí, sí. Más Perfecto. o menos. Más o menos. Este tema es medio complejo, Es es súper complicado, ya extensivo. sé. Por eso es que yo lo estamos repasando hoy. ¿Está bien? Sí. Al menos para refrescar y cómo encararlo. ¿Está bien? Para no estar solo después cuando lo repasan. Repásenlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay temas más importantes que este? Sí, hay temas más importantes que este. Entonces, quedan ustedes darle la prioridad y lo que ya sepan, ya lo saben, listo. Entonces no lo repasan más rápido. Al tema que no lo manejan tanto, lo repasarán un poquito más. Si hay temas mucho más importantes, se repasan los temas más importantes, si no los tengo todavía atados, y después me meto con esto. ¿Queda claro? No te van a venir 10 preguntas de conducto inguinal. No sé si se interpreta lo que estoy diciendo. Sí, No. sí. Lo Sí, peor que te sí. puede pasar es que en un oral te tomemos esto y bueno, si te tomamos esto y no lo sabes, indudablemente que estás desaprobado. Pero bueno, es también la especulación que hace uno, ¿no? Bueno, anillo inguinal profundo, como estudiante hablo, ¿no? Anillo inguinal profundo, ¿se acuerdan que estamos aquí? Y está delimitado por la fascia transversalis en la fosa inguinal lateral, que habíamos dicho que era esto de acá, desde donde se continúa con la fascia espermática interna. O sea, ¿se acuerdan que por el origen que habían mencionado, calculo que Efraín ya lo ha comentado cuando habló de todo lo que es testículo y demás, hay una teoría que dice que los testículos están en la cavidad abdominal. De hecho, hay pruebas de que están, porque hay algunos testículos que no han descendido en la pediatría, que van descendiendo o no descienden, a eso se llama criptorquidia, ¿bien? Y que eso hay que operarlo si no descienden o sea, después de los 2 años y medio, si no descienden, se hacen controles ecográficos para ver si descienden o no, tienen que ser operados para llevarlos a las bolsas escrotales para tener esa temperatura óptima, porque si no, ese individuo va a ser de adulto o un individuo infértil, porque los espermatozoides tienen una temperatura óptima para realizar todo su procedimiento de 35 grados, mientras que en el abdomen van a estar en 37. Entonces van a ir en contra de lo que es justamente la espermatogénesis y la espermiogénesis, y todos los procesos que conocemos en relación a la maduración de los espermatozoides. Bien, este sería nuestro anillo inguinal. ¿Está bien? Fíjense en cómo acá se ve en el esquema, el músculo transverso del abdomen, el orificio inguinal profundo, lo que sería este triángulo que forman, ¿no? Básicamente, lo que es la fascia transversalis con el tracto isquioisquiático, bien, los vasos epigástricos, así es como se determina este orificio profundo, externo, también llamado, ¿bien? Muy bien. Esos son todo nuestro trayecto inguinal. Eso es continente, o sea, los límites. Vamos al contenido. Recuerden que el contenido del hombre es el cordón espermático, la fascia transversalis y las fibras del músculo cremaster. El cordón espermático, a su vez, tiene como contenido el conducto deferente, arteria y vena testicular, arteria del conducto deferente. Las arterias del conducto deferente son la cremasteriana, ramo genital del nervio, y también contiene, perdón, lo que es el ramo genital del nervio ilio hipogástrico, que ya lo conocen ustedes, el ilio inguinal, y el génito femoral, que ustedes los conocieron cuando vieron plexo lumbar. ¿Bien?
Recuerden que el músculo cremaster es dependencia del músculo oblicuo interno, que es el que hace que los testículos estén a una distancia, es este el músculo cremaster, hacen que se eleven y desciendan las bolsas escrotales con los testículos en su interior para mantener esa temperatura óptima para realizar el proceso de génesis de espermatozoides. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la función del cremaster. Y es dependencia del músculo oblicuo interno. A veces se preguntan los choice. ¿De quién es dependencia del músculo cremaster? Dependiente del músculo oblicuo interno. Bien, y te ponen todo. Músculo transverso, músculo oblicuo interno, músculo oblicuo externo, recto del abdomen, etcétera, etcétera. Y vos pones esta como opción correcta. Bien. Mientras que en la mujer, el contenido es el ligamento redondo del útero, que yo les mencionaba la otra vuelta, el ligamento redondo, la rama genital del nervio ilioinguinal, arteria y vena del ligamento redondo del útero, rama genital del nervio genitofemoral. Bien, o sea que hay que saber continente y contenido de lo que es el trayecto inguinal. Bueno, siendo las 9:50, hemos dado por terminado este primer repaso de TP de anatomía. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Tengo una pregunta. Dale. Dijiste que la fibra del músculo cremaster era dependencia del ¿qué? Músculo oblicuo interno. Ah, bueno, ya anotarlo. Gracias. Exactamente. Bien. ¿Qué más les quiero decir? Bueno, quedan 10 minutos y arrancamos el Zoom de anatomía radiológica. Quedan invitados indudablemente. La próxima vamos a abordar todo lo que resta de lo que sería ya abdomen. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver retro, o sea, vemos un repaso de lo que falta ver, básicamente. De los temas más controvertidos, indudablemente las irrigaciones las tenemos que repasar. Vamos a tratar de no ser tan aburridos, pero bueno, es una forma de repasar juntos. Bien, y ya más cerca del examen. Bueno, nos vemos en un rato. Dale, Diego. Vale, profe. Listo, nos vemos. Tomen un cafecito. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.